Muy buenos días. Seguimos con el estudio del libro de Daniel. ¿Alguien recuerda qué significa el nombre de Daniel? Dios es mi juez. mi juez, exactamente. Ayer vimos el capítulo 10. Nos hablaron sobre la visión de Daniel junto al río. Dice la escritura que estamos en el año del rey Ciro, del rey de Persia. El versículo 1 dice que la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Por 3 días cuenta la historia que Daniel no comió manjar, estuvo en ayuno. 3 semanas. O sea, son 21 días. Que no comió nada por 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, es el mes de abril de nosotros, actual. Estaba Daniel con un grupo de personas frente al río Heitekel. Y de repente Daniel alza sus ojos y ve un varón vestido de lino y ceñido los lomos de oro. Y comienza a describir este varón. Y vemos, nos llevaron al libro de Apocalipsis, nos llevó Angélica, y es Jesús mismo, ¿verdad? Versículo 7 dice que él solo ve a Daniel y nadie de sus compañeros lo vio. Ellos tuvieron miedo y se fueron a esconder. Y ahí vemos varias situaciones que le pasan físicamente a Daniel, como se quedó sin fuerza, se desfalleció, tuvo un sueño profundo. El mismo Jesús el mismo Dios le toca lo toca, le dice: levántate, no tengas miedo. Queda hincado, se pone sobre sus pies, temblando. Versículo 12, ¿quién me lo lee? Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pues la oración siempre va a ser escuchada. Sí. Desde el primer día, quiere decir que tiene 21 días que han pasado orando y ayunando, y desde el primer día Dios había escuchado su oración. Este capítulo, pastor, allá en los talleres y demás, lo usan para decir que cuando, por ejemplo, yo hago una petición, hago una oración, Dios dice: ten, o sea, dice: sí, aquí está. Pero se tarda, bueno, en este caso 21 días, y en la vida real se tarda el tiempo que se tarda en llegar, en el tiempo que el ángel que viene a darme la bendición, pues, La respuesta. La respuesta, exacto. Los días que se tarda, que puede ser un día, un mes, un año, 10 años, el tiempo que sea, es el tiempo que ese ángel precisamente lucha contra las huestes de maldad a las que yo le he dado poder en todos los años anteriores, que por eso se tarda, a veces más, a veces menos, y es el camino y lo que yo tengo que limpiar en mi corazón. Muy bien. Entonces es el tiempo en que tú tienes que estar buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, 21 días tuvo Daniel. Recordemos que hizo la oración por su pueblo, y desde ese día comenzó a tener una respuesta. Sí. Pero como dices tú, tardó porque había una lucha, ¿no? Espiritual, ¿verdad? Y esa lucha, fíjate qué interesante, hasta que alza los ojos al cielo, hasta que queda limpio, ¿no? Entonces, ahora aquí tuvo la lucha con el príncipe de Persia,
Y le ayuda en esta lucha. Acuérdense que en el reino de los cielos también hay jerarquías, ¿verdad? Hay el ejército de Dios. También en el reino del mal. En el mal no hay que hablarle de reino, pero también hay jerarquías. Muy bien. Y dice que le toca los labios porque no podía ni hablar. Versículo 18, ¿quién me lo lee? Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Siempre nos va a fortalecer en nuestras situaciones difíciles, nos va a fortalecer. Y, dice, ¿sabes por qué he venido? Ahora tengo que volver porque voy a pelear contra otro. ¿Quién es? El príncipe de Grecia, que vendrá. Ya para el futuro vendrán otras luchas. Siempre va a haber luchas, ¿verdad? Por eso decía Pablo, el que perseverare hasta el final será salvo. Versículo 21. ¿Quién lo lee? Yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ninguno. ¿Qué nos va a declarar en estos tiempos? El libro de la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Libro de la verdad. Y empezamos con el capítulo 11, un capítulo complicadísimo. Más complicado. Pero, Humberto, adelante, por favor. Nos va a explicar todo. Aquí y mañana. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permites estar aquí, porque nos permites reunirnos para escuchar de tu palabra. Por favor, Señor, haz que nuestro corazón y nuestra mente estén abiertos para recibir tu mensaje, pero sobre todo que lo podamos llevar a nuestras vidas y hacerlo carne, Señor, para que seamos dignos de ya ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver el capítulo 11 de Daniel. Antes voy a iniciar unos versículos de Mateo, del 22, del 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Antes de iniciar, sí quiero acotar, esta vez fue más que nada como una investigación, porque definitivamente no están sencillas las palabras que versan en este capítulo. Entonces, básicamente les voy a platicar historia. Ajá. Sin embargo, yo creo que esto nos va a ayudar también para que cada quien lleve sus conclusiones. Sin embargo, yo creo que sí podemos sacar conclusiones muy interesantes para los tiempos que estamos viviendo, y eso lo ponemos al final. No lo vamos a leer como normalmente lo leemos, sino el tiempo no nos va a dar. Entonces, pues inicio leyendo el versículo primero, y dice así. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve por animarlo y fortalecerlo. Bueno, primero que nada, este capítulo forma parte de una revelación que se le da a Daniel desde el capítulo 10 y pareciera que termina hasta el capítulo 12, hasta finalizar el libro de Daniel. En relación a Darío el Medo, según de acuerdo a la Biblia, fue rey en Babilonia tras la conquista de la ciudad por los persas. Solo es mencionada en el libro de Daniel una obra escrita en el siglo II a.C., donde se coloca entre el rey Belsasar, hijo de Nabonido, que ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo, en el capítulo 7, y Ciro, el conquistador de Babilonia. Es desconocido por la historia, casi no encontramos referencias sobre este Darío el Medo en la historia de la humanidad, pues no se les menciona en ninguna fuente contemporánea. Además, por las tablillas mesopotámicas no hubo ningún soberano en Babilonia entre los dos mencionados, entre Ciro y Belsasar, es decir, para historia tal cual, pareciera que Ciro sucedió a Belsasar. Ahora, sobre este personaje hay varios lugares donde podemos hacer referencia.
bueno, que era de origen medo, también lo vemos en Daniel 9.1, lo leo rápidamente, dice: en el año primero, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahí menciona a este Darío. Bueno, también hijo de Asuero, aquí también lo podemos ver. En Daniel 5.31 dice así: y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, es decir, tenía esa edad aproximadamente. En Daniel 6.28 dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es decir, Darío el Medo no es Ciro, aquí lo dice perfectamente, ¿no? Son dos diferentes, aunque en la historia pareciera que Darío no tuvo mayor relevancia. Bien, voy a leer del 2 al 6, dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. En esta serie de versos, del 2 al 6, como les comentaba, pues fue más investigación, y básicamente es mucho de lo que sucedió en estos tiempos, y algunas conclusiones que llegan pues, eruditos en la materia, ¿no? Definitivamente yo leía y releía y digo: Señor, algún día ojalá podamos tener una revelación más clara. Y bueno, les comento. Dice, en el verso 2, habla de 3 reyes más. Se presume que pudiera haber sido Cambises II, Pseudo-Esmerdis y Darío I. Cambises II fue del año 530 al 522 a.C., el siguiente Pseudo-Esmerdis del 522 a.C. y Darío I del 522 al 486 a.C. Después también menciona de un cuarto rey. En el verso 2. Y pareciera que aquí se refiere a Jerjes I, que fue del año 486 al 465 a.C., también conocido como el Asuero, el que vimos en el libro de Esther. En el 3 dice que se levantará un rey poderoso. Muchos creen que pudo haber sido Alejandro II, llamado el Grande, que tuvo relevancia en los años 336 al 323 a.C. Cuando se refiere que a los cuatro puntos de la brújula en el versículo 4, bueno, a los 4 vientos se refiere, creen la mayoría que se relaciona a los generales principales de Alejandro. Eso ya lo habíamos visto en algún capítulo anterior, y los 4 son los siguientes: Escasender de Macedonia y Grecia, Lisímico de Tracia, Seleucida I de Siria y Babilonia, y Ptolomeo de Egipto y Palestina. En el mismo verso 4 dice que no son descendientes de él, no sus propios descendientes del rey que menciona. Sin embargo, Alejandro tuvo 2 hijos: Hércules con Barzín, que era la hija de Darío I, Alejandro III, que era con una señora que se llamó Roxana, pero ambos fueron asesinados. Luego en el versículo 5 menciona al rey del sur. De acuerdo a esta escisión de los reinos de Alejandro, se presume que pudo haber sido Ptolomeo, ya que él gobernó a Egipto y Palestina. Y si recordamos, ahorita vamos a poner un pequeño mapa, nos vamos a dar una mejor idea. Pero bueno, Egipto está exactamente al sur de
Israel. Dice después en el versículo 5, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Se presume que pudo haber sido Seleucida, el que goberna Siria y Babilonia. Este personaje fue expulsado de Babilonia por Antigonus en el 316 a.C., pero con la ayuda de Ptolomeo, el que era gobernante del sur, llegó a ser gobernador de la dinastía Seleucida. Entonces, por eso se supone o se presume que se refiere a este personaje en el versículo 5. Después nos menciona en el 6, dice, la hija del rey del sur. En este punto, Ptolomeo II tuvo una hija que se llamó Bernice. En los años 200, que Ptolomeo II gobernó de los años 285 al 246 a.C. Y esta mujer fue y efectivamente visitó al rey del norte, que en este caso debió de haber sido Antíoco III el Grande, ¿no? Ahorita pasamos a esa parte. Y en los siguientes versículos vamos a ver que posiblemente los descendientes de ella se refieren a los siguientes versículos. Voy a continuar leyendo, ahora voy a leer del 7 al 11 para ir poquito a poco con estas citas, y dice así: pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur, y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará, y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Podemos ver que primero se hacen familia y después se están peleando, ¿no? Voy a continuar con algunas citas, pero después voy a regresar un poquito para ir viendo cada una de las de lo que se presumen en los versículos. Y dice, el rey del norte, ahorita lo vamos a seguir viendo, pero se menciona en los versos 7, 8, 9, 10, 11 y del 15 al 18. Se cree que pudo haber sido Antíoco III el Grande, que tuvo un reinado y una preponderancia del año 223 al 187 a.C. En el verso 7, donde se menciona de que sus raíces se levantaron sobre su trono, en este tiempo Ptolomeo III mata a Laodice, quien ordenó el asesinato de Bernice. Bernice era la hija del rey del sur. Entonces pareciera que aquí se va, por eso los estudiosos creen que pudo haber sido, se refería a esta parte de la historia. Después dice, uno de ellos, donde dice en el verso 10, dice, mas los hijos de aquel se airarán. Se refiere posiblemente al mismo Antíoco III. Y también en el verso 10 dice, el rey del sur, y bueno, que reunirá a una gran multitud de ejércitos. Ya para esto entonces, ya no está Ptolomeo III, ya está Ptolomeo IV, y reina del 221 al 227 a.C. Este rey derrotó a los seleucidas, que recordemos que ahorita habíamos mencionado, que era el rey que había reinado en años anteriores, y lo hizo de una manera, según la historia, de una manera muy terrible. Y bueno, continúa esta parte, y las fuerzas del sur, ahorita lo vamos a ver en el versículo 15,
que se cree que ya no es Ptolomeo IV, sino ahora su hijo, o sea, sería el nieto del primero, es Ptolomeo XV, y él tuvo un reinado del 203 al 181, y era un niño cuando llegó a ser gobernador. Y es muy probablemente que en este lapso de la historia, pues tuvo una derrota que ahorita vamos a ver en el versículo 15. Y continúo con la lectura. Voy a leer ahora del 12 al 17. Dice, y al llevarse él, la multitud se elevará a su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Entonces, como vemos en el 15, dice, vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse. En este lapso del tiempo, cuando lo que les mencionaba, Ptolomeo V, era un niño. Entonces, muy probablemente que se refiera a él. En este verso también se presume la derrota de este reino del sur. En este tiempo hubo un general de Ptolomeo que se llamó Escopas, donde perdió 100,000 hombres en una guerra. Entonces, muy probablemente que sí haya sido en este lapso del tiempo. También en el 17 dice que quedará una hija de mujeres, ¿no? En esta parte, muy probablemente, la hija, bueno, les comento así como lo encontré, dice la hija de Antíoco III, Cleopatra, quien fue entregada en matrimonio a Ptolomeo V. Sin embargo, la consumación del matrimonio tuvo que esperar 5 años debido a la edad de Ptolomeo, recordemos que era un niño. Ella, sin embargo, se puso al lado de su marido en contra de su padre. Entonces, la historia ahí pareciera que lleva a una y otra cosa, ¿no? Voy a continuar a leer hasta el 22 y voy a regresar a dar más citas y precisión en cada uno de los versículos. Dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Bien, hay mucha, es que es mucha información en cuestión de cómo ir hilando la historia. Pero bueno, ya tenemos como el panorama general en donde, bueno, se acaba un reinado, surge otro, que es el de Alejandro, se escinde en varios reinos y cada uno de estos reinos tiene su historia. Pero vamos un poquito más ahora a entrar en precisiones. Cuando mencionamos que en el inicio dice de 3 reyes más, menciono tal cual así como lo traigo, dice, esto se puede referir a los 3 antes de Jerjes I, ya les había comentado que fue Cambises II, Pseudo-Esmerdis y Darío I, perdón. Luego el cuarto, bueno, muy probablemente que sea Jerjes I, que es el de Esther. Este rey, aquí hay algo interesante, menciona en la historia que por espacio de 4 años planificó un ataque sobre Grecia. Cuando finalmente ataca a Grecia, con una fuerza superior en ejército y demás, fue derrotado por un ejército griego bien organizado. Esta parte o este acontecimiento
es muy probablemente que haya sido la batalla de las Termópilas, la famosa batalla de los espartanos. En este momento, cuando ataca Jerjes a esta región de Grecia, se hace una alianza entre Esparta, que dominaban o que eran buenos en la lucha cuerpo a cuerpo o por tierra, y Atenas, que eran buenos navegantes, ¿no? Entonces se unen para detener la invasión del imperio de Jerjes I, y en este lapso la batalla se extendió 7 días, siendo los 3 días de gruesos combates, ¿no? Luego, todo esto se aconteció en el estrecho paso de las Termópilas, por eso el nombre de las batallas de las Termópilas. Entonces, muy probablemente que se refiera a esta parte, ¿no? Porque dice en él que su reino será quebrantado y bueno, probablemente haya sido esta parte. Dice después en el versículo siguiente, dice, y obtendrá muchas riquezas que todos ellos cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas. Esto aparentemente igual se refiere a Jerjes, que también Jerjes I era el nombre griego de este rey. Realmente su nombre era Asuero. También hay un espacio de tiempo, pareciera, entre el verso 2, que es la terminación del imperio persa, y el verso 3, que es la llegada del gran imperio imperio griego. Cuando menciona en el 4 que se levantará un reino y será fragmentado y repartido, bueno, ya comentamos que el reino de Alejandro se escindió y se convirtió en cuatro reinos. Y por eso menciona que, bueno, aparentemente que los 4 vientos del cielo que menciona la palabra, pues eran los generales de Alejandro, que los vuelvo a mencionar, Casander, Lisimico y Ptolomeo. Las regiones son Macedonia y Grecia, Tracia, Siria y Babilonia, y Egipto y Palestina. Bien, y luego dice sobre sus descendientes, ya mencionamos que tuvo hijos, pero ambos fueron asesinados. Bueno, en el versículo 5 vemos la parte de los descendientes. Dice, y mencionamos a varios Ptolomeo III, IV y el quinto, que era el menor. Todos estos fueron pues reyes del reinado del sur. Y los seleucidas de Siria, que son bueno, también menciona sobre ellos, que son el rey del norte. Y bueno, si nosotros vemos esta parte, al norte está Siria, al sur está Egipto y en medio queda Israel, ¿no? Entonces pareciera que estuvieron ahí como viendo toda la guerra entre ellos dos, entre estos dos reinados. Después, cuando menciona sobre la hija, bueno, ya habíamos comentado, pero voy a ahondar un poquito más sobre la hija del rey del sur cuando se va con el reino del norte. Dice así: esto fue un ejercicio para parar la tensión entre estas dos dinastías por medio de este matrimonio. Sin embargo, el rey del norte, que en ese tiempo era Antíoco II, ya estaba casado con una mujer que se llamó Laodice, de la cual tuvieron 2 hijos, Seleucus II y Calínicus y Antíocus III. Esta mujer estaba divorciada, y la hija de Ptolomeo II fue hecha la novia de Antíocus. El nombre de ella era Bernice, la que habíamos comentado. Sin embargo, cuando su padre Ptolomeo II fallece, Bernice fue rechazada por Laodice, que era la reina original. Y Laodice, temiendo su posición, envenenó a su marido Antíoco II y puso a su hijo Seleucus, sobre el trono. Y también mató a esta mujer, Bernice, y a sus hijos. Los hizo esclavos. Por eso, como fuimos leyendo, hubo ya después una confrontación. O sea, se deshace como que la alianza, ¿no? Después, en el verso 7, vemos... toda esta parte, ¿no? En el verso 7 dice así: posiblemente el hermano de Bernice, dice que el hijo de Bernice, mejor dicho, que dice retoño de sus raíces,
enojado por la muerte de su madre, invadió el norte. Militarmente fue muy exitoso contra el imperio seleucida, pero no empujó su ventaja, o sea, no trascendió más allá de eso. Después en el 8 dice, y aún a los dioses de ellos. Muy probablemente pasó lo siguiente, dice la historia. Ptolomeo III, cuando invade Siria y Babilonia, recogió los ídolos egipcios que habían sido tomados por Cambises II. Al restaurar estos ídolos egipcios, llegó a ser un gobernador egipcio muy popular. Entonces vemos ahí que esta parte del versículo 8, donde dice, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevarán cautivos a Egipto, por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y bueno, esto pasó en la historia, ¿no? Los vuelven a adorar y se hace muy popular. Después, pareciera que hay un espacio de tiempo entre los versos 8 y 9 y no hay una narración histórica que se haya encontrado trascendental. Después, en el verso 10 dice, pero sus hijos, cuando habla o mejor dicho, más los hijos de aquel, esto se refiere a los hijos de Antíocus, ya recordemos que ya eran los hijos del rey del norte, que eran dos, Seleucus II y Callinicus. Esto fue en los años 240 al 227 a.C. Y más tarde fue Antíocus III, que más tarde fue conocido como el Grande. Y muy probablemente cuando aquí en el versículo 10 dice uno de ellos, probablemente se refiere a este personaje, el que después fue conocido como el Grande, que es Antíocus III. Después dice en el 11 que hubo una lucha, peleará el sur contra el norte. Históricamente esta lucha ocurrió en la ciudad de Rafai, sur de Gaza, en el 217 a.C., y en esta batalla los egipcios inicialmente fueron disminuidos en fuerza. La fuerza seleucida, que eran los del norte, más grande, siguió a los egipcios, pero los egipcios se reorganizan y atacaron finalmente y ganaron esta batalla. Y en esta batalla, Antíocus III perdió aproximadamente 10,000 hombres de todo su ejército. En aquel tiempo luchaban, eran ejércitos que iban a pie, eran ejércitos que iban a caballo y por la región usaban a los elefantes. Entonces en la historia dice que perdió 10,000 hombres, 300 hombres a caballo y 5 elefantes. Entonces digamos que es parte de la infantería como ahora conocemos los tanques y todo eso. Hagan de cuenta que así eran los elefantes. Y bueno, continúo con la historia. Me robaron una hoja. ¿Dónde está? Okay. Bien, en los versos 11 y 12 dice que habrá una multitud que no prevalecerá, que será entregada y no prevalecerá. Este es un tema recurrente en las escrituras donde existen líderes mundiales o existen reyes y demás, pero cuando estos reyes se desvían ¿cómo se dice? Su soberbia les gana, se ensoberbecen, gracias. Son reinos que terminan, o sea, no tienen trascendencia. Y entonces aquí yo creo que por eso menciona esta parte, ¿no? De que será entregada esta multitud y no prevalecerá. Después en el 14 dice, en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Esto se refiere al reino muy probablemente de Ptolomeo IV. Él experimentó muchas rebeliones en su imperio, incluyendo una por los judíos, quienes apoyaban a Antíocus III. Ya mencionamos a Antíocus III, que era el nieto del primer rey del norte. Pero ninguna tuvo éxito y fueron derrotados por el general Escopas. Recordemos el general de este reino cuando Ptolomeo era pequeñito. Él era su general y prácticamente pues era el rey. Después en el 15 vemos, dice así, dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes.
Se presume que ya aquí ya está Ptolomeo V y dice solamente tenía, bueno, esta es lo que les mencionaba hace un rato, dice Ptolomeo V solamente tenía 4 años cuando su padre muere, por lo tanto uno de sus mejores generales, Escopas, el que les había mencionado, estuvo al mando cuando atacó el norte. Sin embargo, fue derrotado en el campo y regresó a la ciudad de Sidón, donde perdió todo su ejército de 100,000 soldados élites. Esto fue en el 198 a.C. Después dice, en el 16 dice, el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa. Muy probablemente se refiere a Antíoco III el Grande, el que después fue llamado el Grande, él fue recibido en Jerusalén como libertador del dominio egipcio en el 198 a.C. Por eso se refiere que estará en la tierra gloriosa. O sea, él entró a Jerusalén y fue ensalzado en la ciudad santa. Luego tocamos el tema de la mujer, ¿no? También le dará una hija a las mujeres para destruirlo de alguna forma. Dice así en la palabra, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Aquí está otro esfuerzo de un matrimonio político entre estos reinados, pero esta vez es un esfuerzo para derrocar a Egipto y no para reconciliarse con los Ptolomeos, toda la dinastía de Ptolomeos. Esta hija muy probablemente se refiere a Cleopatra. Recordemos que fue dada en matrimonio cuando el rey era un niño. La hija, Cleopatra I, que era la hija de Antíoco III, ella se casó en el 195 a.C. con Ptolomeo IV. Debido a la edad de él, el matrimonio se consumó hasta 5 años más tarde. El padre de Cleopatra esperaba tener control de Egipto por medio de su hija, pero ella verdaderamente amó al monarca egipcio y se puso de su lado. En el 18 dice, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Probablemente aquí se refiere al intento del dominio de Antíoco III de las tierras costeras y las islas del Mediterráneo Este. Este esfuerzo se detuvo en el 190 a.C. por una fuerza unida de las ciudades-estados de Grecia y el ejército romano del general Lucio Cornelio, y la tregua se firmó en la ciudad de Magnesia, al oeste de Sardis. Los ganadores romanos pusieron términos extremadamente difíciles para la rendición sobre Antíoco III. Pusieron algunos de los términos, dice, gran pago de dinero por espacio de varios años, reclamos de los seleucidas a Europa y Asia Menor tuvieron que ser abandonados, o sea, los excluyeron. Los seleucidas, que eran los del norte, se alejaron a las montañas de Tarso. La rendición de todos los elefantes de Antíoco III, la rendición de todos los navíos y 20 rehenes que fueron enviados a Roma como garantía de este trato. Y dentro de estos rehenes incluían al hijo de Antíocus, Epífanes IV, y probablemente algunos de sus generales. Después vemos en el 19, dice así, y luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Posiblemente se refiere cuando Antíoco III en ganar entradas de las, cuando recaudaba impuestos, con el propósito de pagar el tributo solicitado a Roma. Sus propios ciudadanos estaban enojados y lo asesinaron en el 187 a.C. al tratar de robarle el templo en Elymais. Era un templo propio así que de sus dioses. Después en el 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bueno, aquí este verbo despreciable definitivamente es un desprecio con un rechazo, o sea, es algo mayor. Aquí en esta parte, muy probablemente la historia dice así, el heredero correcto de los seleucidas, o sea, los reyes del norte, era su hijo Demetrio I. Sin embargo, Demetrio I fue llevado como rehén a los romanos por la libertad de Antiochus IV. Recordemos que fue parte de del tratado que se hizo. Antiochus IV era el hermano de Seleucidas IV. Cuando Antiochus IV supo que su hermano había muerto, reclamó ser el guardián de su reinado.
pero por medio del engaño y de la intriga lo impuso él mismo. Era afortunado por Demetrio II ser prisionero en Roma, porque seguramente su tío lo hubiese matado. Es decir, pareciera que se lo llevan rehén, pero pues salvó su vida, ¿no? Por toda esta situación de luchas de poder. Bien, y bueno, básicamente esa es parte de la historia. La verdad sí no estuvo sencillo, porque muchos, inclusive estudiosos, no convergen en algo en especial. Sin embargo, yo me quedo con algo interesante. Veíamos en Daniel 8:17, dice así el verso, dice, vino luego cerca de donde yo estaba y en su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Y dice así, pero él me dijo, pareciera que lo estaba regañando a Daniel, dice, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ayer el pastor nos decía que el tiempo del fin es un proceso entre los sucesos que acontecen antes de la llegada del fin del mundo. Y bueno, ahorita estamos en el tiempo del fin. Entonces, aunque todo lo que les comenté pudiera coincidir y pareciera ser que dijéramos, sí, es que así sucedió, yo me quedo con esta parte que le dijo el ángel a Daniel, entiende, hijo de hombre, esto es para la visión del tiempo del fin y seguimos en el tiempo del fin. Entonces, muy probablemente son cosas que nos han pasado en nuestra época contemporánea o están por pasar y por eso muchas cosas no logramos comprender. Los voy a dejar con algunas citas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y esto sucedió. Muchos historiadores y estudiosos inclusive del Torah creen que el Reino del Norte hoy en nuestros días en su momento le llamaron, era la Unión Soviética, pues era dos de los principales imperios o países más poderosos del mundo. Sin embargo, sabemos que la Unión Soviética cae, pero después, hoy en día podemos ver a una Rusia, ya no es Unión Soviética, una Rusia muy poderosa, con un ejército, yo creo que me atrevería a decir que es el ejército más poderoso del mundo. Obviamente no lo dicen porque, el que lleva ahorita la batuta a nivel mundial son los Estados Unidos, pero sí, en algún momento leí una nota donde comparaban ojivas nucleares, aviones, tanques y demás, y en cuestión de personas, o sea, de personal militar, y Rusia sobrepasaba por varios a los Estados Unidos. Entonces se presume que fue esto. Y hay una anécdota que la escribe John Hagee. John Hagee es un doctor en teología, es pastor, y escribió un libro, no tengo exactamente bien el nombre, sí, pero pareciera que sí lo escribió él, se llama Final Dawn over Jerusalén, o sea, los tiempos finales de Jerusalén, es en 1998, y dice así: en 1997 el doctor John Hagee pregunta al primer ministro de Israel. Esa vez Benjamín Netanyahu fue la primera vez que asciende como primer ministro de Israel. Después deja de ser primer ministro, estuvo otro, si no mal recuerdo, fue Ariel Sharon, si no mal recuerdo, y después regresa otra vez Benjamín Netanyahu, que es al día de hoy quien está. Entonces John Hagee le pregunta a Netanyahu en aquel tiempo, en 1997, le dice: ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? El primer ministro lo mira fijamente y le responde: por supuesto que sí, el Torah lo dice. Entonces, yo me quedé pensando en esta anécdota y pues definitivamente hay gente propiamente del gobierno que estudia las escrituras para ir viendo cómo se van comportando los tiempos. También se cree que, en 1 de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo. Dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso esto conocemos que es el último tiempo. Han habido muchos personajes a lo largo de la historia que pudiéramos decir es que es el anticristo y demás, ¿no? En su momento pensaron que era Hitler, en su momento dijeron es Saddam Hussein, y yo creo que Saddam Hussein sí tenía el espíritu del anticristo, de acuerdo a lo que dice Juan. Habrá muchos que tendrán ese espíritu, pero no será propiamente el anticristo.
Entonces, muy probablemente yo creo que Saddam Hussein tuvo el espíritu del anticristo, también Muammar Gaddafi, recordemos que él, lo mataron, el presidente de Libia, también tenía un espíritu así. Y bueno, en relación a, leía, ¿no? Y bueno, ¿de dónde va a surgir el anticristo? Muchos, pues, nadie sabe, ¿no? Pero hubo una cita que hay un teólogo que menciona, dice, muy probablemente sea del Medio Oriente. En Isaías 10, no lo voy a leer, se los dejo nada más ahí, habla de Asiria, y nada más voy a leer un solo versículo, que es el 5, dice, oh Asiria, var y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Pareciera que de toda esta región va a surgir el anticristo, porque habla mucho de Asiria, ¿no? Entonces, este teólogo presume que probablemente de esta región es de donde nazca el anticristo. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, se presume que el rey del norte es Rusia. Y el rey del sur, ahorita vemos, dices, bueno, ¿quién hay en el sur que sea tan poderoso, no? Si me pones, por favor. Y me causó algo interesante en cuestión de Rusia. Ahorita vamos a ver lo del rey del norte. Y entré a Google Maps, saqué es el mapa, y marqué una línea, ¿no? Y decían, es que pareciera que coincide, ¿no? De Moscú a Jerusalén es una línea recta. Ajá, y son cosas interesantes que yo creo que a nuestros días no hay que dejar de lado, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues sí, pues es una línea, pero hay algo ahí que Dios nos permita después algún día alguna revelación. En cuestión del rey del sur, si vemos, está Jerusalén, al sur está Egipto, Arabia Saudita y demás. Aquí hubo dos sucesos a la mitad de los 50, después de que es restituido el Estado de Israel, hubieron dos guerras, la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur. En ambas guerras el protagonista fue Egipto. En la guerra de los 6 días participa contra Israel la República Árabe Unida, Siria, Jordania, Irak y Egipto. Y apoyados por, ¿quién creen? De acuerdo a lo que leímos, en algún momento el rey del norte y el rey del sur hicieron alianza. Ellos eran apoyados en esa guerra por la Unión Soviética en armamento, en logística y demás. Después, la guerra del Yom Kippur. Hay una película no recuerdo el nombre, después se las paso, pero habla sobre un espía israelí que estaba muy en el gobierno de egipcio. Entonces este espía les decía, ¿sabes qué? Te van a atacar, te van a atacar. Pero resulta que siempre eran falsas alarmas, así dice en la película. De hecho, este espía era el esposo de la hija del presidente. Y entonces ya después él mismo le dice al presidente, ¿sabes qué? Yo creo que un buen día para atacar es el Yom Kippur, porque todos van a estar en fiesta y yo creo que es un buen momento para que ataques. Entonces el presidente dice, sí, vamos a atacar en el Yom Kippur. Y entonces él inmediatamente le dice a Israel, ¿sabes qué? Te van a atacar en el Yom Kippur. Entonces Israel sí, no le creía, de hecho ya estaban por matarlo, así en la película. Y le creen, dice, bueno, ya es la última vez que te vamos a creer. Le creen y efectivamente empieza la guerra del Yom Kippur. En esta guerra hubieron dos países beligrantes, o sea, es decir, que atacaron directamente a Israel, que fue Siria y Egipto. Sin embargo, eran apoyados por Irak, Jordania, Arabia Saudita, Argelia, Cuba, Marruecos, Libia, Túnez, Kuwait, Sudán, Pakistán y, ¿por quién creen? Por la Unión Soviética. Entonces, posiblemente hoy en día vemos a un Egipto a lo mejor disminuido en fuerzas, pero muy probablemente va a resurgir, probablemente. No lo sabemos, de ahí es todas las interrogantes que despierta los libros, ¿no? Pero son situaciones que yo creo que no hay que dejarlas pasar. Siempre ya hemos mencionado que el Medio Oriente es el termómetro del mundo y efectivamente sí es donde se mide por dónde van las situaciones. Y también no dejar de largo o sea, más allá que de las guerras, o sea, cómo están surgiendo las nuevas ideologías o en dónde se están proliferando más. Entonces, hoy en día, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, si bien es cierto que ya no es un país 100% comunista como fue la Unión Soviética, pero definitivamente sí tiene tendencias al comunismo. Y
y de hecho, digo, basta con ver a un Vladimir Putin de más de 10 años, ya es un dictador en la presidencia de Rusia. Y bueno, nosotros vemos a Vladimir muy bien y todo. Yo le comentaba hace unos días a mi esposa, le digo, es que pareciera que hoy en día las cosas buenas hay que ponerle un signo de interrogación muy, muy grande, ¿no? No sabemos realmente el corazón de este gobernante. Y más que ahora que, bueno, pues sabemos que están en una asociación muy, muy estrecha con China, y hoy en día pues hay una guerra no armamentista, porque si, yo creo que si hubiera el mundo se acaba, pero pues Dios tiene los tiempos perfectos, pero hay una guerra comercial en la que China y Estados Unidos pues tienen una guerra cruenta en cuestión comercial. Uno por un lado baja sus precios, deja que su moneda se devalúe, pero es una estrategia. También China es el país que tiene la compra de bonos más grande del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces son situaciones que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay que tener en cuenta. Y bueno, hoy día Rusia es el mediador entre los conflictos árabe-israelí, es quien como que le pone el freno hoy en día a Irán. Y bueno, ahí están estos actores hoy día a nivel mundial. Y pues esto es lo que tenemos, pastor. Y pues Dios nos permita tener mayor entendimiento para eso. Y la gloria sea para el Señor siempre. Complicadísimo el tema, ¿eh? Y todavía no entramos a Apocalipsis. Imagínate ¿qué nos falta para entrar? Bueno, comentarios. Fíjense, el versículo 10 de Daniel, ¿quién me lo quiere leer? Capítulo 10, versículo 1, perdón. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltasazar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estamos hablando de Ciro, rey de Persia. Estamos hablando de los tiempos de los medos y los persas, ¿verdad? Que habían conquistado Babilonia. En el capítulo 11, el 1, ¿me lo puedes leer, Laura? 11:1. Dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y luego viene el subtítulo de los reyes del norte y del sur. Quiere decir que de los medos y los persas podríamos dividirlos. ¿Se acuerdan del capítulo 7 o 8 donde habla de un cuerno pequeño que crece? Más bien el cuerno golpea al cuerno a otro cuerno. Es en el 9, ¿no? Que un cuerno golpea al otro cuerno. O sea, del mismo cuerpo salen dos cuernos, medos y persas. ¿Podríamos hablar que esos son los reyes del norte y los reyes del sur? Que uno de ellos parece que tienen el mismo sentir, pero se empiezan a pelear. Por eso decía Humberto que la hija del rey del sur viene y hace pacto con el del norte. Pero de repente se pelea la familia, ¿verdad? Comienzan a pelear. De ahí surgen otros personajes, con los 4 reyes que vienen después, y viene Alejandro Magno, que viene con un cuerno pequeño que va creciendo muy fuerte, y conquista, prácticamente viene Roma de hierro, porque conquista en 10 años lo que nadie conquistó. Pero falta la Roma espiritual, la Roma de lodo, que es la Roma papal, ¿verdad? Que es donde empieza a entrar aquí la idolatría. Versículo 7 y 8, ¿quién me lo lee? Del capítulo 11. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono
su árbitro y predominará. Arbitrio, perdón, arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Contra el rey del norte. Un renuevo. Entonces, pudiera ser que después de Alejandro Magno, ya ven que muere a los 32 años, 10 años conquista lo que ningún otro imperio había conquistado. Pero dentro de esa conquista de Roma surge otro, que es el reino papal, que es hasta ahorita está vigente dentro de y dentro de Roma. Es una nación que está dentro de ese país, ¿eh? Por eso la gente se dice son católicos romanos. Dentro de Italia está una nación diferente que se pelea. ¿Por qué está peleando esa? ¿Qué es lo que pelea? Después de ahí viene una serie de papas que los matan, que salen, un papa de 8 años, de todo ha habido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen ellos que conquistan, que han conquistado a todo el mundo? ¿Han conquistado idolatría? ¿Todo lo tienen? ¿Verdad? Si tú vas allá donde está Roma, ¿qué es la imagen que te dan cuando entras y te dan el tour? Poderío, imperio, pero también cientos de imágenes, ¿o no? Ahí ves todas las imágenes de todo el mundo. Entonces, ahí tienen conquistado todo eso. Y cuando tú hablas de imágenes, ¿de qué hablas del ser humano? ¿De la fe? ¿O no? De la fe en ídolos. Una fe torcida. Pero a final de cuentas han conquistado eso. Ellos tienen todos los ídolos del mundo. Por eso es el pleito de una fe torcida, ¿verdad? Y de ahí sale toda la idolatría. O sea, lo tienen ahí, son los tesoros, y de ahí sale todo. Desde ahí dominan. Desde ahí dominan. ¿Qué es lo que se está peleando en el mundo actualmente? ¿Qué es lo que? La fe. Ve, por ejemplo, en los países que podríamos decir del sur, que sería Siria. Siria, Egipto. ¿Qué es lo que pelean? ¿Quién está peleando? Desde la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? La madre de todas las guerras. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué el califato, el grupo ISIS? ¿Qué es lo que está haciendo? El Islam. Ellos pelean, ellos matan todo lo que no vaya conforme a ellos, lo están matando. Entonces se levanta un rey poderoso, ¿verdad? Por eso decía Humberto que son los tiempos del fin. No es el fin del tiempo, son los tiempos. Los dolores de parto. ¿Qué ha producido todo esto de arrebatar la fe? ¿Qué es lo que ha producido en el mundo? Violencia, mucha muerte. Como que se desató la violencia de unos contra otros. Y un éxodo mundial, ¿verdad? Un hambre mundial y un éxodo mundial. Y todo el mundo busca refugio. Ahora, ¿a dónde buscan refugio? ¿En dónde se está buscando el refugio? En América, al país del norte, ¿verdad? Estados Unidos, el poderoso. Actualmente, aunque pareciera el más poderoso, tal vez no lo sea, ¿verdad? Porque hay un grupo de países que se están uniendo, son los 5 países, ¿no? Rusia, China, India y no sé qué otros. Los 5 países más poderosos que se están uniendo contra el rey del norte, que sería el poderoso en estos tiempos, Estados Unidos, ¿verdad? Aunque en aquellos tiempos hablabas tú de Rusia, en esa región. Muchos creen que es Estados Unidos también. Muchos creen que Estados Unidos, incluso que si se uniera, se tendría que unir Rusia,
China, la India, los 5 países más poderosos, entonces podrían hacerle peso a Estados Unidos. Pero el ejército mundial, el policía mundial actualmente, y ha sido después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido Estados Unidos. Cuando atacan a Pearl Harbor, dice Winston Churchill, ¿no? Dijo, han despertado al león. Entonces, a Estados Unidos. Y entra a Estados Unidos, y entonces mueren miles de jóvenes, ¿no? Estadounidenses, ¿no? Pero pelean con todo. ¿Cómo pelea Estados Unidos? Por eso le dice que es el león. Miles de jóvenes mueren. Europa se había acabado su ejército y entra el león, entra un remanente. Podría ser en ese entonces el versículo 12. ¿Quién me lee el versículo 12? Y al llevarse en la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Mas no prevalecerá. Ahora, aquí te habla de una conciencia. Va a levantar a millares. En el siglo pasado, ¿quién levantó a millares? Hitler. Mas no prevalecerá. Entonces, yo creo que esta palabra, esta escritura del 11, aunque la escribe Daniel, es para los tiempos cortos, porque hay profecías que son repetitivas, ¿no? Como si fuera un círculo, se van cumpliendo. Y viene hasta la última profecía, pero como que Dios nos muestra cómo va a ser los tiempos. Ponte a pensar en ese entonces cómo eran los tiempos de conquista. Arrasaban con todo, mataban a la gente, no sé, se quedaban con botines. ¿Cómo fue en la Segunda Guerra Mundial? Igual. ¿Cómo está pasando ahorita? Pero ahorita es mundial. En ese entonces eran regionales. Pero esto que están hablando pasa en la Segunda Guerra Mundial y nos está pasando ahorita. ¿Cómo nos pasa en México? ¿Estaremos en guerra? Sí, con la narco, sí, con la violencia. Llegan y se roban a las jóvenes, ¿o no? Llegan y secuestran. Llegan y se ponen en un negocio y te dicen, esto es mío. Y ya ni eso tampoco sería entre las mismas personas civiles. Es el hombre que le mete un cuchillo a otro por estacionarse mal. O sea, ¿Ven? nada más. ¿Qué es lo que ha provocado todo esto? Violencia. ¿Qué dice la Escritura de los últimos tiempos? Que habrá guerra, rumores de guerra, y habrá violencia. Unos contra otros, hermanos contra hermanos, padres contra hijos. Esto se está cumpliendo en los tiempos antes del fin. Estamos en los tiempos. Todo es, dice, por ejemplo, el versículo 15 y 16, ¿quién me lo lee? El rey del norte vendrá y perdón, voy a leer Sí, leo la versión Dios habla hoy. sí. El rey del norte vendrá y construirá una rampa alrededor de una ciudad fortificada y la conquistará. Ni los mejores soldados del sur podrán detener el avance de las tropas enemigas. Y El invasor hará lo que se le antoje con los vencidos, sin que nadie pueda hacerle frente, y se quedará en la tierra de la hermosura, destruyendo todo lo que encuentre a su paso. ¿Cuál sería la tierra de la hermosura? ¿Qué dice la Biblia de aquella tierra hermosa? ¿Dónde era? ¿No? Líbano. ¿Se acuerdan? Líbano, que era una tierra de árboles gigantescos y hermosos, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Líbano ahorita? Está siendo destruida.
viene un ejército que habla de la fe y se acabó. Se acabó el paraíso, esa zona. Bueno, en el área comercial, ¿cómo sería? Que te harán una muralla. ¿Y quién podrá resistir? ¿Qué está sucediendo ahorita en el área económica a nivel mundial? Muchos países están haciendo eso. Por ejemplo, todo empezó con Grecia cuando la Unión fue el primer país de la Unión Europea con una crisis muy severa. Y a raíz de eso, hace un par de años, fue el Brexit, que Inglaterra sale de la Comunidad Europea y se cierra sus fronteras económicas. Y después toma poder Donald Trump y hace lo mismo. Entonces pareciera que es algo... ¿Es una estrategia? Ajá. Te van acorralando. Y hablaste de algo muy importante. Actualmente, ¿quién tiene los bonos del tesoro más grandes? China. Entonces, ¿qué está haciendo? Acorralando. Le está poniendo un muro alrededor. En el momento que China determine su economía, le pide todos los bonos del tesoro y si me debes tanto, no tengo para pagarte. ¿Verdad? ¿Dónde está el dinero? Las economías las economías fuertes están en reservas de oro. ¿Quién las tiene? China. ¿Y qué tipo de país es China? ¿Qué tipo de fe tiene China? El budismo. Ese es el que dicen que es el gigante que atacará. Así es. De ahí vendrá algunos hablan que de ahí vendrá el anticristo, de ese imperio. Por ejemplo, la palabra habla de Gog y Magog, que vendrán, ¿se acuerdan? Que es Rusia y China. Se unirán y atacarán, ¿verdad? Pero ¿cómo van a atacar? Con la economía. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué la gente sale? Bueno, por violencia, pero ¿por qué viene la violencia? Por economía, ¿o no? Por pobreza. Entonces la gente, ¿cuántos jovencitos están siendo reclutados? ¿Por qué? Pues porque les dan dinero. En la sierra se los llevan y les pagan y ya los reclutan. ¿Cuántos indocumentados hay en las fuerzas del narcotráfico? Que los agarran y los ponen a trabajar ahí. Entonces, la escasez de economía te trae violencia, ¿no? ¿Por qué se hacen las revoluciones? Pues, de hambre, ¿no? Y hay países poderosos que tienen todo. Pero aquí nos habla de una guerra espiritual. Por ejemplo, versículo 17. Se afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxitos. ¿Los 18? Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Quién es ese que afirma el rostro y que quiere hacer alianza y que pelea y que no tiene éxito y que se voltea a las costas y vuelve a empezar otra vez? ¿Te acuerdas de... ¿Mandé? Puede ser reino, pero hablas de la fe, hablando de la fe, de las creencias. ¿Por qué destruyeron a las Torres Gemelas? Por fe. Por fe. Ellos creían, ¿no?, que lo que hacen es correcto. ¿Cómo está en Libia, en todos los países árabes ahorita la situación? Terrible, ¿verdad? Terrible. Entonces, las estrategias son: el malo entra a la casa, a veces no puede, y se va a las costas, y vuelve a arremeter otra vez. Vuelve, y vuelve, y vuelve. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debemos de protegernos contra eso? Vendrán engañadores, falsos profetas, milagros asombrosos. ¿Qué más? Elocuencia de palabras. Pero en el área emocional, te hablarán bonito,
Incluso le está dando hasta mujeres hermosas, ¿no? Aquí le está trayendo una mujer para que se case. O sea, esplendor de las iglesias. ¿Cuál será el engaño que está peleando para robar tu fe? Todo esto, ¿ah? Todo esto. ¿Cómo permanecer firmes? Leer la palabra y ¿qué más? Porque todo el mundo la lee, el diablo la lee. Exactamente. Como Daniel 10:1, comprendiendo la palabra, inteligencia. Entonces, haciendo la carne en uno, viviéndola. Porque si no te van a tambalear. Aquí estamos hablando de reyes que vienen y atacan de una manera o de otra. La primera forma de atacar, ¿cuál fue? Vino una mujer a hacer paz y aparentemente hacer una unión. La segunda, viene un remanente, luego al final el rostro se afirma y ataca por ejemplo, hará convenios, versículo 17, para destruirles. No podrá, luego se irá a las costas y jalará más gente. Y dice, y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Qué dirá? ¿Qué significa oprobio? Luego te dirán, mira cómo eres y esto, y tratarán de avergonzarte, ¿verdad? O sea, son estrategias para mover tu fe. ¿Así le pasó a Pablo? ¿Qué le dijeron a Pablo? ¿De qué lo acusaban? Bueno, ¿de qué acusaron a Jesús? De estar en contra de la ley. Este no puede ser si es el hijo del carpintero. Por el diablo hace todos los milagros. Es hijo del diablo. ¿De qué más lo acusan? Anda con bebedores y mujeres, ¿o no? En cambio Juan no, ese sí era profeta. Pero no, anda con borrachitos y todo. No puede ser Dios. ¿Y de qué acusan a Pablo? Perseguidor de cristianos. Pues ¿cómo? Si nos mataba, ¿no? ¿Cómo puede ser? Ni siquiera es apóstol. ¿Quién lo nombró? Si no, no es. Lo que dice no es verdad. Bernabé dijo, no, yo no voy a matar. Entonces, ¿de qué te van a acusar a ti? De lo propio, ¿no? Entonces vendrán cuestiones que te acusarán. Pero aparte de leer la palabra y hacerla viva, tenemos que compartirla. Ah, claro. Sí. Para hacerla viva tienes que compartirla. Si no, la tienes muerta. Es la fe muerta. O sea, tú dices, yo tengo fe, pero nunca hablo de Dios. Pero sí la puedes vivir siguiendo Sí. todos los mandamientos y las ordenanzas. Pero aparte de eso, hay que compartir. Muéstrame tus actos y me enseñarás tu fe, ¿no? Son los frutos. Los frutos, ¿verdad? Versículo, tropezará y será hallado. El versículo 20, ¿quién me lo lee? Su lugar será ocupado por otro rey que enviará un cobrador de tributos para enriquecer su reino, pero al cabo de pocos días lo matarán, aunque no en el campo de batalla. Otro rey, ¿de qué nos habla cobrador de tributos? ¿De qué tipo de mundo espiritual? ¿Qué tipo de personaje será? Yo vengo por la lana. Voy por la lana. Ese es el cobrador. Cárgales la mano. ¿Qué hizo Egipto? Cárgales la mano, cóbrales más tributo. Cuando el remanente se quiera levantar, cóbrales más tributo. Entonces, todos estos reinos te hablan de opresiones que te van a estar. Al final dice que muchos se enfriarán, ¿no? Muchos. El amor de muchos se enfriará
porque te hablan de opresión. Una forma de oprimirte es, no me alcanza el dinero, no tengo lana, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Pues hago lo que sea. Y te metes a otro mundo. Entonces, son tipos de opresiones. Hay un comentario que cuando habla de los reyes del norte y reyes del sur, pregunta, ¿el norte de dónde? ¿O el sur de dónde? Entonces dice, si el ángel está hablando de lo que pasará a tu pueblo, está hablando de Israel, y entonces los reyes del norte de Israel, del sur de Israel, para que se haga la revisión desde ese punto central, y ahí sí se diga de cuáles norte está hablando, no del sur. No exactamente de los que hoy nosotros creemos los del norte y los del sur, sino teniendo como centro a Israel. Sí, porque esa profecía era para Israel. Miren, como esto es complicadísimo, empezó su estudio, Humberto dijo, no hay algo certero, ¿verdad? Porque podemos hablar del norte, dice que de dónde viene Dios, del norte, desde arriba, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, del oriente viene la bendición, las oraciones. Del sur, ¿dónde sería? El infierno, ¿va? Se levantará del sur. Entonces, si hablamos de nuestro punto medular, central, Jerusalén, en esa región, pues nos dijo que es Rusia, ¿verdad? Y el sur sería Egipto. Así es. Nos lo explicaste en el mapa, ¿no? Pero en el mundo espiritual, ¿cuál sería el norte? Alcé mis ojos. ¿Hacia dónde? ¿Dónde? Hacia el cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Siempre al norte vemos hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cada quien vaya sacando sus conclusiones. Esto es súper complicado, porque yo creo que de este capítulo es de los más complicados que hay. Porque no te dice exactamente, porque hay cosas que ya pasaron. Todos los reinos, los imperios ya pasaron. Más cómo lo traes a tu tiempo, ¿verdad? ¿Qué estamos viviendo? Por ejemplo, el último rey que nos habla, ¿me lees el 20, por favor? Ya lo leímos. Entonces el 21. Después de él reinará un hombre despreciable a quien no le corresponderá ser rey, el cual ocultará sus malas intenciones y tomará el poder por medio de engaños. ¿Alguien me lee otra versión? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con alabo. ¿Quién es ese rey? Seleuco 4. ¿Quién es ese rey actualmente? Seleuco 4 sucesor de Antíoco III. Pero en estos tiempos, ¿no? ¿Quién será ese rey despreciable que tomará la honra de todos? Yo creo que las ideologías, ideología de género, el aborto, o sea, ya ¿Puede son ser? cosas que sobrepasan lo común, vamos. Despreciable. Pero mira, de pronto lo que dice aquí, que para robar y profanar el templo de Jerusalén, se parece a ese rey, aquí es para la fe, como dices tú, para robar la fe. ¿Qué ideología es esa? Puede ser esto, un sistema de comportamiento diferente. Y dice que sin aviso. Sin aviso, Sorprendió. está llegando abortos, ideología de... En muchos casos impuestos. En muchos casos impuestos, ¿no? Entonces, Inclusive aquí en México, ya los libros de texto van a traer a fuerza que se incluya la ideología de género. en contra de Jerusalén. ¿Y qué hablas de Jerusalén? De la palabra de Dios, ¿o no? Y dice con halagos, o sea que ahorita nos quieren hacer creer que todo lo de los transexuales y todo eso. Es por amor, te lo dicen, ¿no? Es por amor. Todo es por amor. Entonces, a nivel mundial, ¿qué se está moviendo? Lo malo lo ¿Qué se estamos está viendo robando? hoy. Entonces, dice este reino, despreciable. ¿Por qué habla de despreciable? No dará honra al reino.
es despreciable, es decirle, no me sirves, esto es lo que vale. Despreciable por Tendrá malas que está hablando el ángel. ¿Sí? Tendrá malas intenciones. Entonces, en el mundo espiritual hay una guerra que se está librando. Por eso tardó 21 días en llegar. ¿Quién la peleó? Jesús. ¿Y quién le ayudó? Miguel, dice. Él me dice, tardé 21 días. Esto está tardando, se está peleando, ¿eh? Esta guerra se está peleando. Oye, y habla de potestades de gobernantes por países. ¿Sí? Gobernantes, huestes de maldad, en las regiones celestiales, formas de creer, ¿verdad? Vivencias, usos y costumbres en México, diríamos. ¿Verdad? Toda la mentalidad. Es que esto es así y punto. Todo lo que estás viviendo. Y versículo 22, ¿quién me lo lee? Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Híjole, la guerra del Armagedón, ¿verdad? Todo será destruido. Y aquí nos quedamos. ¿A quién le toca mañana? A Juanita. Ándale, Juanita. Debe estar estudiando. A Juanita Flores. Por eso no vino. Vamos a darle todos una leída para mañana a ver qué podemos comprender, ¿no? Porque esto dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Padre, te damos toda la gloria solamente a ti, al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y al Dios de Jacob. Solamente a ti. Tú eres, en ti está la sabiduría y tu palabra dice que si nos hace falta sabiduría te la pidamos. Dios, nos damos cuenta que nos hace falta mucha sabiduría, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría esta mañana para entender tu palabra conforme a lo que tú nos quieras hablar en estos tiempos. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda. Usa al que tú quieras usar para darnos a entender tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.